Buenas tardes, hoy a través de un pequeño taller de permisología les mostraré cómo podemos proteger nuestras carpetas y documentos en nuestro equipo. Se los dividiré el video en dos partes. La primera será en cómo lo realizaremos este pequeño taller de permisología en Windows 10, esto a través de la virtualización en VirtualBox, y de igual manera lo realizaremos a través de la terminal en Ubuntu también virtualizado. Entonces me dirijo así a mi máquina virtual en Windows 10, doy clic en Windows más R. Nos aparecerá una pantalla emergente en la cual vamos a digitar el código NETPLWIZ y daremos clic en OK. Nos mostrará esta pantalla en la cual nos dirigiremos en la parte superior a avanzados, porque antes que nada, pues para proteger nuestros documentos debe ser porque deben haber más usuarios. Entonces pues vamos a ingresar más usuarios a nuestro equipo. Entonces en avanzados, aquí en clic en avanzados, se nos abre esta pantalla en la cual nos dirigiremos a users. Pues en mi caso, para este taller les estaré mostrando un pequeño taller donde crearé 4 grupos de usuarios, y a esos grupos les asignaré unos determinados usuarios que ya tengo como programados. Entonces le doy clic en users, voy aquí a la parte derecha, vemos que dice users, le damos en more action y aquí pues en mi caso lo tengo en inglés, dice new users, pero nuevo usuario. Le damos clic ahí y aquí vemos que nos aparece un menú donde nos aparecerá para crear los usuarios y algunos datos que les podremos ingresar, como el nombre completo, una descripción, la contraseña y pues la confirmación de la contraseña. Y pues vamos a ello. Entonces mi primer usuario va a ser nombrado como gerente. Pues para mi caso no voy a usar nombre completo ni le agregaré ninguna inscripción, pero sí le agregaré una contraseña. Esto ya es a su gusto personal, según la información que quieran agregar. Le damos en Create y directamente nos aparecerá una pantalla para crear más usuarios. Entonces mi segundo usuario va a ser líder de proyecto. Pues si ustedes necesitan hacer un trabajo similar a este y no quieren agregarle contraseñas a sus usuarios, pues de igual manera está bien. Ahora vamos a crear nuestro grupo. Es muy similar a crear los usuarios. Entonces nos dirigimos a Groups, en la parte derecha en More Action y nuevo grupo, y aquí le agregaremos el nombre del grupo, el cual se llamará equipo ejecutivo. Equipo ejecutivo. No agregaré ninguna descripción. Vamos a avanzados y aquí lo que tendremos que hacer es agregar los usuarios. Lo podemos hacer de dos maneras: directamente escribir el nombre del usuario
y en OK. O podemos darle en avanzados, en Fins New, y aquí nos aparecerán todos los usuarios que tenemos. Entonces pues vamos a buscar gerente. Gerente. Aquí también podemos renombrar, ya que lo guardé mal, gerente. Y ahora sí vamos a ingresar aquí nuestro grupo equipo ejecutivo. Equipo ejecutivo. Entonces lo ingresamos. Gerente. Y vemos que ya se ha ingresado. Pues de igual manera también pueden ingresarlo a través de avanzados. Pues puede que al principio pues te recuerden los usuarios, pero llega el momento en que crean más y más y más y pues puede ser complicado recordar los nombres de todos los usuarios. Entonces nos dirigimos a este apartado avanzados aquí en FISNEU, y aquí podemos buscar a nuestros usuarios a los que queramos ingresar al grupo. En este caso pues para la demostración es líder de proyectos. Aquí está. Ok, y vemos que de igual manera se agrega. Y ahora pues crearé mis demás usuarios y grupos. Siguiente. Asistente. Sin crear. Vamos a crear nuestro siguiente grupo. Igual, New Groups. Y vamos a darle, se llamará personal de apoyo. Y vamos a agregar nuestros usuarios, que va a ser secretaria y va a ser asistente. Ok, crear. Diseñador. Ya que como ven pues no puedo introducir la letra ñ porque estoy a través de una virtualización y pues el teclado cambia un poco. Crear. Y ya los tenemos creados. El grupo.
y ya, creo. Ahora ingresaré mis últimos dos usuarios para mi último grupo. Ya, están creados todos nuestros usuarios. Paso seguido, después de crear los usuarios, a continuación les enseñaré cómo pueden ingresar un usuario como administrador o hacerlo parte del grupo de administradores. Es algo muy sencillo. Ya están todos nuestros grupos creados. Igual podemos modificar la información del grupo y la descripción a través de propiedades, ver quién hace parte del grupo, eliminarlo, renombrarlo. Bueno, ahora vamos a agregar a un integrante de cada grupo al grupo de administradores. Para ello vamos a tomar, por ejemplo, a gerente, clic derecho y vamos a propiedades, y aquí vemos que también podemos como cambiarle el nombre, agregarle una descripción, darle como un perfil, agregarle más datos a este usuario, pero a nosotros nos interesa ir a ver a qué grupos pertenece. Entonces vemos que ya está en el grupo de usuarios, en el grupo equipo ejecutivo, pero directamente desde aquí vamos a ingresar a este usuario al grupo de administradores. Entonces pues vamos a avanzados en Fix New y buscamos, aquí en mi caso me aparece la segunda opción, entonces doble clic y le damos OK y vemos que ya está como en el grupo de administradores. Entonces le damos a aplicar y OK. Este proceso lo realizaré para los demás usuarios que pertenezcan a los demás grupos. Como dije, a un usuario por grupo estará en el grupo de administradores. Entonces secretaria, ya, diseñador web, member of avanzados, y vamos directo a administradores. OK, aplicar y OK. Ahora diseñadores web, programadores, propiedades, avanzados de nuevo, Fix New, administradores, OK, OK, aplicar, y así pues ya tenemos a nuestros grupos a nuestros usuarios como administradores. Esa es la manera como se les estoy enseñando. Ahora algo importante, pues tener ya las carpetas que queremos asegurar o proteger. Pues para ello voy a crear una carpeta por grupo y las voy a crear dentro del disco local C. Y pues para mi ejemplo voy a agregar
las carpetas a estos usuarios con el mismo nombre del grupo en que lo había establecido. Entonces mi primera carpeta se llamará equipo ejecutivo. Como ven, yo ya tenía algunas carpetas ya creadas, como aquí está diseñadores web, equipo ejecutivo, personal de apoyo, pues, pero las voy a borrar para mostrarles el proceso de una manera bien explicada. Y pues algo que hay que tener en cuenta es que como estamos creando estas carpetas en el disco C, es importante que recuerden muy bien cómo crean sus carpetas, con qué nombre, y si las quieren borrar, pues tener en cuenta que sí sean las que crearon, pues ya que como ven estas carpetas son parte del sistema y hay que tener cuidado con ellas. Entonces ahora sí voy a crear mis carpetas. Pero antes de ello pues podemos desde ir al inicio y ver aquí que nuestros usuarios ya se han creado, que podemos acceder a ellos con un clic. Bueno, entonces equipo ejecutivo va a llamar nuestra primera carpeta. Voy a crear mis 4 carpetas de una vez y paso seguido le agregaremos los permisos. Ya creadas nuestras carpetas, comencemos con el equipo ejecutivo. Entonces mi primera carpeta a modificar será esta. Damos clic derecho, vamos a propiedades, vamos a security y vamos a la parte de abajo donde dice avanzados o advanced. Y aquí, desde aquí vamos a agregar los permisos, pero pues como creamos ya unos grupos, entonces los grupos van a quedar con los permisos los usuarios van a quedar con los grupos, con los permisos de los grupos. Entonces, por eso es importante pues que si se va a trabajar en un entorno de trabajo extenso, pues y tener esos grupos de trabajo que van a trabajar en los mismos documentos o dentro del mismo ambiente laboral y van a tener contacto, pues agregarle a un grupo y pues que tengan todos los mismos permisos. Bueno, entonces aquí en la parte de arriba le damos select principal, mi inglés no es muy bueno. Vamos a avanzados, Fins New, y pues aquí podemos buscar el equipo ejecutivo. Equipo ejecutivo y ok, y vemos que aquí ya nos habilita la edición de los permisos. Podemos tanto agregar como denegar permisos. En mi caso voy a agregar permisos, pero para este grupo de trabajo le voy a dar control total. Pues ya podrían, ya dependiendo de ustedes, modificar y ver qué necesitan, qué permisos necesita cada usuario y qué permisos ustedes les van a conceder o les van a denegar. Le damos en OK, la parte de abajo, y le quitamos
los permisos heredados en este apartado. Y le damos en todos los permisos heredados. Y así es como ya tenemos permisos. Miren, como ven, pueden ver que dice full control y aquí dice equipo ejecutivo. Y también podemos ver aquí en ese apartado pues los usuarios y los grupos que pueden ver este archivo. Le damos a aplicar, le damos OK. En personal de apoyo voy a realizar el mismo proceso. Security, avanzados, advanced, y voy a ingresar el segundo grupo, el cual es personal de apoyo. Personal de apoyo. Nos habilita los permisos, le voy a dar control total igual. Le quitaré los permisos heredados a todas las carpetas que pueda contener. OK. OK. Vamos con nuestro último grupo. Propiedades, Security, Advanced, Advanced. Seleccionamos. Escribimos el nombre de nuestro grupo. Personal de apoyo. Apoyo. Habilitamos todos los permisos. Quitamos los permisos heredados, pues en mi caso, porque no quiero que las carpetas que cree pues tengan los mismos permisos. Aplicar. OK. Pues como ven, he cometido aquí un error, pero todo sirve. Diseñadores web, vamos avanzados y aquí buscamos personal de apoyo, ya que ellos no tienen permiso, y le damos en remover, aplicar, y ahora sí vamos a ingresar los usuarios y el grupo que pertenece, que es diseñadores web. Y diseñadores web. OK. Y finalizamos con nuestro última carpeta a la que le vamos a dar permisos. Advanced, programadores, vamos a dar control total, es decir que solo los usuarios que pertenezcan al grupo tendrán acceso, además del administrador, que pues como sabemos el administrador tiene control total y puede también de igual manera acceder a los archivos y carpetas. Pues ahora pausaré un momento el video mientras abro la siguiente máquina virtual, que será la de Ubuntu, en la que les explicaré cómo podemos hacer este mismo procedimiento a través de la terminal. Entonces, pues como puede esto tardar unos segunditos, vamos a esperar.
Bueno, ya estoy de regreso. Bueno, aquí ya estamos dentro de nuestra virtualización de Ubuntu en VirtualBox. Entonces, pues podemos buscar eh, la aplicación de la terminal o directamente Control Alt T y vemos que se nos abre la interfaz, la terminal. Entonces, primero pues vamos a ver qué carpetas tenemos creadas. Pues como vemos no tenemos ninguna. Entonces comencemos creando una que se llame taller. Entonces para ello comenzaré con el comando mkdir, que es el que nos permitirá crear carpetas, y voy a escribir el nombre de la carpeta. Importante tener en cuenta que si por ejemplo escribimos taller y espacio y escribimos prueba, pues se crearán dos carpetas, como lo podemos ver. Entonces pues si quieren agregar un nombre de una carpeta pues que sea como separada, pues tendrían que agregar un carácter para que separe las dos palabras, o directamente la pueden escribir y pegar, como aquí la vemos, prueba y taller. Entonces voy a borrar la carpeta prueba. Para ello pues damos el comando rmdir y el nombre de la carpeta y volvemos a listar y vemos que ya se ha eliminado. Entonces voy a limpiar consola y ahora vamos a comenzar de la misma manera en que comenzamos en la explicación de Windows 10, que será creando nuestros usuarios y grupos. Para ello pues con el comando pues tiene que ejecutarse un comando que sea de administrador. Con el comando sudo nos permitirá hacer ese tipo de nos permitirá ejecutar este tipo de comandos. Entonces sudo add user y ingresamos el nombre de nuestros usuarios. Yo voy a hacer el mismo que había hecho en la anterior parte, y pues de esa manera enter y ingresamos. Nos pedirá la contraseña del usuario en el que estemos para poder, ya que lo estamos ejecutando con el comando sudo. Pues aquí como vemos parece que yo ya tengo este usuario creado. Entonces pues por eso no se crea. Me aparece para actualizar la contraseña. Entonces y me aparece ahí directamente para actualizar los datos: nombre completo, número de teléfono, trabajo, casa, y si la información es correcta pues le damos en OK. Pues en mi caso pues ahora líder de proyecto. Tampoco no pueden agregar usuarios con espacio porque no lo tomará. Otra manera en la que podemos crear los usuarios es pues como para no estar ya uno introduciendo, es directamente escribir sudo, es un poco de lo mismo, el nombre del usuario y punto y coma, pero para que funcione
este punto y coma tenemos que digitar el mismo código seguido, entonces completo porque si no no funciona. Sudo add user asistente verifica que sí esté correcto, la información es correcta, sí, una nueva contraseña. Aquí se están actualizando los datos. Un momento, voy a verificar que aún continúe grabando. Continuando con el video, pues vemos que nos aparece que el directorio ya está creado, es decir, que si vamos a cd a home, nos mostrará y nos dirá que estas carpetas de estos directorios ya están creadas, ya existen. Como lo vemos aquí están todas las carpetas que yo necesito, pero pues si vamos a ver qué usuarios y grupos tenemos creados, con el comando cat espacio etc espacio group enter, vemos que tenemos solo 4 usuarios creados aparte de lo que son los que ya trae el sistema, y no nos aparecen grupos creados. Entonces lo que nos aparecen son las carpetas y directorios. Justo aquí en ese apartado nos aparecen son las carpetas que están asignadas para los usuarios, los directorios de los usuarios. Entonces pues continuamos con los usuarios creándolos. Entonces tenemos a asistente, continuamos, crear para limpiar, y sudo add user diseñador web 1. Eso parece que el directorio ya está creado, pero el usuario no existe. Usamos los datos. Importante recordar la contraseña de su usuario. Mi segundo usuario, diseñador web 2. El directorio ya está creado con ese igual. Usamos nuestra contraseña, los datos que creamos necesarios y ya. Ahora mis últimos 2 usuarios, programador 1, confirmamos la información haciendo clic en ese, y nuestro último usuario a crear. Decirles antes que nada que al final les mostraré 10 comandos, algunos comandos que les pueden servir mucho dentro y que le puedes facilitar aún más el trabajo a los que empiezan a usar lo que es Ubuntu a través de su terminal. Entonces vamos a confirmar paso seguido que sí se hayan creado nuestros usuarios y ya pasamos a ingresarlos a sus grupos. Entonces cat espacio slash etc slash group, todo pegado, enter, y vemos que tenemos a nuestros usuarios: gerente, líder de proyecto, secretaria, asistente, diseñador web 1, diseñador web 2, programador 1 y programador 2. Entonces vamos a crear nuestro primer grupo con el comando sudo add group.
y espacio y ingresamos el nombre del equipo del grupo al que queremos que pertenezca. En mi caso es equipo ejecutivo. Recuerden, no se puede agregar el nombre con espacios. Para separarlo, si desean, con algún carácter, y enter, y vemos que ya se creó. Vamos a crear los demás. Personal de apoyo, diseñador web, sudo add group. Ingresamos el último, que es programadores. Volvemos a listar que sí estén creados. Espacio etc group, y vemos que ya se han creado aquí en esta parte inferior los grupos: equipo ejecutivo, personal de apoyo, diseñadores web, programadores. Ahora, para ingresar nuestros usuarios a los grupos, pues es de la siguiente manera: sudo add user, como si fuéramos a crear uno, pero ingresamos el nombre del usuario, gerente en mi caso, y espacio, ingresamos el equipo al que va a pertenecer, que es equipo ejecutivo. De igual manera, con el comando con este cat etc group pueden ver, ya que pues puede que ustedes hagan un trabajo mucho más largo que este pequeño ejemplo, donde tengan que crear muchísimos más usuarios y grupos, y pues puede ocurrir que no recuerden el nombre de cómo ingresaron esos usuarios. Entonces, esta es la manera para ver el nombre como lo tienen, y ya pues agregan el comando y ya con enter y ya se ha ingresado. Entonces esto lo haremos con los demás usuarios. La siguiente es líder de proyecto, que también pertenece a equipo ejecutivo. Como ven, los ingreso uno a uno, pues porque es la manera en que yo lo sé hacer. Pues también habría otra manera para ingresar más usuarios a la vez, que sería de la siguiente manera: el siguiente, que es secretaria, punto y coma, y esto nos va a permitir que hacer la misma operación, pero pues tenemos que escribir el mismo comando, es decir, sudo add user y ingresar el nombre del siguiente usuario. Add user, perdón, aquí me ha faltado escribir el nombre del grupo al que pertenece: personal de apoyo. Y entonces, después del punto y coma, escriben exactamente el mismo comando: sudo add user secretaria, eso es lo que nos permite el punto y coma, realizar como varias operaciones a la vez, pero entonces tenemos que ingresar el comando completo.
secretaria del grupo personal de apoyo. Personal de apoyo. Parece que sí. Y pues aquí ya nos dice que el usuario secretaria ya es miembro del personal de apoyo, entonces no pasa nada. Bueno, continuemos con los demás. Con nuestros demás, entonces es sudo add user diseñador web diseñador web 1 al grupo diseñadores. Diseñadores web. Sudo add users dicen aquí he escrito mal el nombre. Dicen aquí está el error. He colocado una D en vez de una B. Y volvemos. El nombre no es correcto. Diseñador web es el nombre del grupo. Diseñador web. Bueno, vamos a confirmar que si dice diseñador web 1 y diseñador está correcto. Entonces sudo user diseñador web 1, aquí está, diseñador web, ahí está. Y ya, como pues ha sido mi error, no escribí el nombre correctamente, se me saltaron unas cuantas letras, pero como vemos aquí ya nos aparece que está hecho, que la operación sea realizada de la manera correcta. Entonces eso suele pasar, pues no me he fijado bien. Bueno, entonces ahora dice web 2 dicen de los errores también se prenden. Ya hecho, y proseguimos con nuestro último grupo, que es programadores. Programador 1 al grupo de programadores. Programadores. Hecho. Ahora, como tengo similar, pues nada más es cambiarle el 1 por un 2 y ya. Ahora listamos que esto esté correcto con el comando cat etc group. Bueno, aquí está. Vemos que el equipo ejecutivo cuenta con 2 usuarios que fueron los que ingresamos, que es gerente y líder de proyecto. Personal de apoyo está conformado por la secretaria, el diseñador web está conformado por diseñador web 1 y diseñador web 2, y programadores por programador 1 y programador 2. Bueno, limpiamos. Con el comando cd vamos ls, perdón. Vamos a listar las carpetas que tenemos y vamos a entrar a la carpeta de taller donde crearemos nuestras carpetas y les daremos los permisos necesarios para los usuarios y grupos.
Entonces para entrar a la carpeta de taller, entonces damos cd espacio, el nombre de la carpeta taller, con un enter, pues listamos, a ver, no tenemos nada. Entonces aquí procederemos directamente crear ya las 4 carpetas. Entonces para hacerlo mkdir espacio, el nombre de la primera carpeta, que es equipo ejecutivo. Les voy a, para mi caso, para mi ejemplo, pues no veo la necesidad, le colocaré el mismo nombre que les coloqué a los grupos, equipo ejecutivo, espacio, para crear otra carpeta que se llamará personal de apoyo. Apoyo, espacio, crearé la siguiente carpeta, diseñadores web. Como mencioné, si quieren separar las palabras, pues no pueden hacerlo con espacio, entonces añadiendo caracteres entre las palabras funciona bien. Diseñadores web y programadores. Pues sí, les recomiendo pues que antes de hacer este procedimiento de una manera, no sé, como más real, pues pueden practicar con este pequeño ejercicio. Entonces ls, vemos que ya está mkdir las carpetas ls cd taller ls, ahí están, no sé por qué no los, bueno, ahí están. Ahora, importante para los permisos, ls menos l, perdón, menos l nos lista las carpetas que tenemos, que estas son las que necesitamos, y vemos que los propietarios aquí tenemos como propietario al usuario pues en el que estoy, y que el grupo pues está igual como usuario. Entonces tenemos que cambiar esto. Para cambiarlo, pues con el comando sudo chgrp, aquí paso seguido va el nombre del grupo y nombre de la carpeta. Entonces sería diseñadores web, pues ya saben, mi teclado no me permite la ñ, pues entonces diseñadores web. Diseñadores web. Entonces, enter. Me dice que el grupo, que el comando es inválido. Creo que es porque el grupo está como diseñador. Sí, el grupo está como diseñador y lo escribí mal. Entonces aquí es diseñador web. Ya vemos que el comando está ahora sí de la manera en que es. Y ahora, después de terminar de listarlos, de agregarles el propietario, los listaremos de nuevo y veremos si sí realmente quedó como queríamos. chgrp, equipo ejecutivo, y el nombre de la carpeta, equipo ejecutivo. Parece que he creado mal la carpeta, entonces pues tampoco no pasa nada para este ejemplo, pero ustedes tienen que tener en cuenta estos errores que pueden llegar a suceder. Bueno, vamos a cambiarle el nombre de la carpeta, entonces aprovechemos y les explico cómo hacerlo. Entonces ls, la carpeta que tenemos que cambiarle el nombre, que es
bueno, equipo ejecutivo. Entonces, para cambiar el nombre, vamos mb, el comando para mover, pero pues también funciona para renombrar. Entonces, el nombre que tiene ejecutivo por ya. Y vemos que ahí aparece como equipo ejecutivo, entonces ya será menos que habrá enviado el nombre. Entonces vamos a listar de nuevo ls-l y aquí sudo apps. Ya vemos que aquí pues lo que queríamos hacer ya se ha logrado, entonces continuaremos con los usuarios, con los grupos que nos hace falta. Entonces equipo ejecutivo, equipo ejecutivo. Vamos a verificar sudo, bueno, me he pasado del comando. Entonces sudo chgrp espacio, ahora sí el nombre del grupo y seguir el nombre de la carpeta. Ya vemos que está correcto. Entonces continuamos sudo chgrp y personal de apoyo. Importante recordar estos comandos. Y vamos con la carpeta. Personal de apoyo. Información correcta, igual, sudo chgrp y programadores. Programadores. Listamos que nos haya quedado la información correcta. Bueno, ya vemos que ya le hemos ingresado los propietarios. Entonces, ¿qué procedemos a hacer? Pues primero que nada les explico los tres primeros caracteres, la R, W, X, los primeros pertenecen al usuario. Después van los que pertenecen al grupo y por último tenemos pertenecen a otros. Entonces, como vemos, nos aparecen al principio con la letra D, que quiere decir que es un directorio, que son estas carpetas que tenemos creadas. Entonces, vemos que tiene el usuario permiso de lectura, escritura y ejecución. Entonces, la R es de lectura, la W de escritura y X pertenece a ejecución. Entonces, voy a cambiar estos permisos y les dejaré a todos, pues, primero que nada les enseñaré cómo pueden quitarle los permisos con el comando chmod. Paso seguido podemos hacerlo de dos maneras. La manera en que las enseñaré será usando los números. También se puede usar con letras, que sería G más para agregar permisos y la letra que sería R, W, X de los permisos que le quieran agregar, o menos pues para los permisos que le quieren quitar. En mi caso pues les enseñaré cómo lo haríamos con números. Pues tenemos que 0 sería que no tiene ningún permiso. Tenemos que 1 es ejecución, que 2 es escritura
y que 4 es lectura. Como vemos, la suma da 7. Entonces lo que quiere decir es que 7 son todos los permisos. Entonces, ¿cómo usamos los números? ¿Cómo los uso? ¿Cómo los usamos o cómo los uso yo? Pues yo los uso de la siguiente manera. Ingresamos el comando chmod. Entonces, pues para mis usuarios yo solo les quiero dar permiso de lectura y escritura. Entonces, pues sabemos que escritura es 2 y que lectura es 4. Entonces la suma da 6. Entonces agregamos un 6. El primer dígito pertenece a los usuarios. El segundo pertenece a grupos y el tercero pertenece a otros. Entonces, en el caso de los grupos, pues sí le quiero dar todos los permisos, pero para otros solo le quiero dar permiso de lectura. Paso seguido, después de que ingresamos los permisos, todo este numerito son todos los permisos que ya contiene. Entonces, pues para el primer ejemplo, con diseñadores web, listamos, vemos que diseñadores web tiene el usuario ahora solo permiso de lectura y escritura. El grupo tiene todos los permisos y para otros solo tenemos lectura. Ahora pues haremos lo mismo, pero entonces les mostraré cómo se vería, pues, para que vayan viendo cómo se vería si no tiene ningún permiso. Entonces chmod, equipo ejecutivo, pues hay que tener en cuenta que como son propietarios del grupo, pues entonces pues es importante darle los permisos, que por cierto me los he saltado. Bueno, 0, ahí estoy diciendo que ni el usuario ni el grupo ni otros tienen permisos. Entonces como dije, no se pueden los espacios. Ya listamos y vemos que equipo ejecutivo, este directorio no tiene ningún permiso. Ahora vamos a dárselos. Pues para mi caso, a los 4 grupos van a tener los mismos permisos. chmod 6 lectura y escritura, 7 todos los permisos, 4 lectura y el nombre de la carpeta. Por eso es importante pues agregarle un propietario en esta parte de las carpetas. Entonces, equipo ejecutivo, sin espacio, equipo ejecutivo, personal de apoyo, personal de apoyo, y finalizamos mod 6 lectura y escritura, 7 todos los permisos y 4 solo lectura. Entonces sería programadores. Y listo, listamos que sí haya quedado bien o que no se nos haya saltado algo. Vemos que sí, que todos los usuarios tienen los mismos, todas las carpetas tienen los mismos permisos. Entonces pues también, si quieren agregar a un usuario como sudoer, pues ya les enseño cómo es. Vamos a verificar los grupos antes que nada. Group, cat, etc, group,
listamos usuario, entonces sería sudo para ingresar a un usuario como administrador, gerente, sudo add user gerente, y pues aquí sería buscar el nombre de la carpeta de administradores o del root. Vamos a ver si me deja con este gerente root, y vemos que ya hace parte el gerente de los usuarios root. Recordemos que el usuario root es un usuario similar al administrador, solo que este rompe con los límites y no tiene ninguna restricción a la hora de maniobrar el equipo, de manejarlo. Y por último, pues me gustaría mostrarle algunos comandos que les pueden ser de ayuda. El primero se llama apropos. Apropos. Perdón. Apropos, y le ingresamos por ejemplo el comando ls y nos muestra un listado de comandos similares que están como dentro del límite. Si nos muestra los comandos que pertenecen a un programa. El siguiente es me gustaría mostrarles este que es para desconectarse de la red. Entonces limpiamos esto porque clear gk sudo espacio gedit espacio /etc /fstap. Esto nos desconectará de la red. Pues vemos que para usarlo en este equipo pues tengo que descargarlo, y pues aquí nos muestra un código para descargar. Sudo apt install y gedit y busqué far. No estoy conectado a internet. Bueno, continuando. El comando este me parece interesante. Espacio etc g shadow me ha faltado cat etc
g shadow sudo cat etc g shadow y ya. Perdón, eso es difícil de recordar. Sudo cat etc shadow. Este comando nos mostrará todas las contraseñas, pero de una manera cifrada, es decir, en código. Y como vemos aquí nos aparece. Entonces, el siguiente nos sirve para filtrar una cadena de texto. Entonces, no me interesa, usemos este que les servirá para cambiar muestra los usuarios creados, muestra la información sobre los usuarios, sobre sus contraseñas. Es algo parecido al anterior de las contraseñas cifradas. Entonces es cat /etc/ password y aquí vemos que nos muestra exactamente en dónde están ubicados los usuarios. Aquí, como vemos, programador tiene ya un código 1009. Vemos que está en home, en programador 2 y las carpetas que tiene el usuario. Entonces esta es una herramienta que puede ser muy importante, pues, para ver como de ojeada qué archivos o en dónde está ubicado el usuario y la carpeta. Para el ejemplo, miren, podemos ver programador 2, el código y la ubicación donde está. Otra manera para ver los grupos creados es cat espacio etc group línea paralela. Un momento, está el teclado es diferente. Ya, línea paralela y ingresamos more y enter y vemos todos los grupos que hay, incluidos los usuarios. Como vemos, la lista es larga. Esta es otra manera para ver los grupos y los usuarios a los que pertenecen. Continuamos. Con este sudo vsudo. Este comando es para entrar a lo que es el root, ingresar código, pues es algo que se debe manejar con cuidado. No queremos, pues en el caso de los que usan la máquina física, pues averiarlo, dañarlo, pero pues si tienen el tiempo de utilizar una máquina virtual, pues pueden practicar. Sudoers enter y vemos que aquí nos aparece un apartado que es importante no manipular como sin conocimiento, pues porque podemos, como les dije anteriormente, dañar nuestro sistema operativo, nuestro equipo.
Pues en el caso de que ingresáramos algún comando, pues por ejemplo gerente, le ingresaríamos aquí los mismos datos. Esto es como para hacerlo directamente parte de un grupo, por ejemplo privilegios especiales, o aquí hacerlo parte del, del grupo de administradores. Esta es una manera también de agregarlos, ingresando pues al principio el nombre del usuario y ingresando los mismos caracteres que ya tiene, la palabra al, igual, esto igual, y pues le ingresarían en control O, después enter y control X para salir. Entonces control X para salir. Bueno, ya hemos salido. Pues otra manera de entrar más sencilla, este menú, pues sudo visudo y ya igual los redirección. Entonces salimos, continuamos, y ahora un comando que creo que sí les puede ser de interés: sudo password root. Password root. Entonces ahí que estamos diciendo que vamos a cambiar la contraseña de lo que es nuestro usuario root. Entonces enter, nos aparecerá que una nueva contraseña. Pues en mi caso voy a dejar una contraseña nueva y ya. Y pues si quieren ingresar al root, pues esto ya es con el comando su y el comando, pero bueno, eso no es como a lo que vamos, solo para que lo tengan en cuenta. Y vamos con el comando para ver atributos de los ficheros. Entonces el comando se realiza ls attr y ya vemos, estos son los atributos del fichero, de nuestros ficheros. Limpiamos, y voy con mi último comando que les voy a enseñar el día de hoy, que les puede servir mucho. Pues les enseñé cómo crear usuarios, cómo crear grupos y cómo ingresar esos usuarios a grupos. Entonces no les he enseñado cómo sacar a esos usuarios de esos grupos, entonces procederé a hacerlo. Entonces el comando es sudo password -d el nombre del usuario, gerente, espacio, nombre del grupo al que pertenezca, el cual es equipo ejecutivo, y enter. Dice: se eliminó el usuario gerente del grupo ejecutivo. O sea, el comando funcionó perfectamente. Y si listamos etc grow con este comando que ya lo conocen, buscamos el equipo ejecutivo y vemos que el gerente ya no hace parte del equipo ejecutivo. Entonces, muchas gracias por ver el video hasta el final. Eso ha sido todo por hoy. Tener mucho cuidado con los comandos que ejecuten, y muchas gracias por ver.